Queridos amigos de Alimentareta, buenas tardes. Arad Saldo. En esta intervención que hoy acometo me permitiré hacer un relato sobre don José María. A continuación, abordaré la situación actual del cooperativismo que él creó. Comenzaré con una reflexión histórica, luego trataré de analizar la situación actual. Don José María hacia la santidad. Para ello solo se me ocurre tomar prestadas las opiniones de dos notarios que darán fe de la santidad a su juicio de don José María. En primer lugar, se trata de José María Marco Garmendia. Este pertenecía al Colegio de Notarios Vasco Navarro. Conoció a don José María en Mondragón durante muchos años. Era un caballero muy cristiano. Por su cultura y naturaleza de su cargo público daba fe de los asuntos que se presentaban en su despacho. Llegó a conocer con profundidad a don José María y decía así: era un santazo. Las ideas que tenía las llevaba hasta el final de su vida. Pero si puedo añadir algo, es que don José María era fenomenal. Vuelvo a insistir. Por tanto, mi voto es favorable para iniciar el proceso de beatificación. Debo anotar ahora los cambios que se han producido a lo largo de su vida. En los pensamientos obtenidos del hombre cooperativo de José Azurmendi, usa el nombre de cooperativismo y solidaridad 163 veces. Y el de Señor Jesucristo, María, Cristo, todos los con Dios, 18. Sin embargo, en las reflexiones espirituales que extraje yo mismo de 6.200 fichas que se hagan identificadas por el Museo de Otalora, aparecen los términos Jesús, Cristo, Rey, Jesucristo, Verbo, Padre Celestial, 580 veces. Finalmente, en las reflexiones espirituales, cuando faltaban apenas 2 días para que falleciera, escribió con letra que aventuraba su desempeño. ¿Dónde está? ¿Verdad? Ahí. Bueno, dice, en esas reflexiones se dice, cuando estaba apenas para morir, Aurora Betty, traduciendo al euskera castellano, traduzco, mano con mano, mente con mente, renovados, unidos en el trabajo, por medio del trabajo, en nuestra pequeña tierra, crearemos para todos entornos más humanos y mejoraremos esta tierra. En nuestra nueva igualdad injertaremos la aldea y el pueblo y todo lo demás, siempre adelante. Nadie sirve de nadie, solamente todos para todos. Hemos de aceptar en nuestros funciones nuevos comportamientos. Esta será nuestra unión humana y progresista, la que puede levantar el pueblo con la fuerza del pueblo. Para avanzar, transformarse. Para abrir los techos, abrirlos con el corazón. Para asociar las tierras, aumentar la convivencia. Es decir, aquí no hablan ni de Dios ni de cooperativismo. En esta última reflexión suya, cuyo facsímil se conserva, el facsímil, en ningún momento se habla del cooperativismo, ni se utilizan los términos tanto expresados como se ha visto tanto en los pensamientos como en las reflexiones espirituales. El segundo testimonio es de José Luis del Arco. Pertenecía al Colegio de Notarios de Madrid y era jefe de la asesoría jurídica de la obra sindical de cooperativas. A este notario, el 10 de junio, 10 años más tarde de la muerte de don José María, mientras visitaba el museo instalado en el Palacio de Otalora de Arechavaleta, se le ofreció el libro Visitas, destinado a que firmaran en él las personas de cierto mérito intelectual o social, y escribió sin dudarlo: acabo de recibir el recuerdo inolvidable de don José María, Alimentareta, con profunda emoción y veneración. Conocí a don José María y tuve el honor, esta suele emocionar, tuve el honor de disfrutar de su amistad. Para mí, mucho más que un amigo. Su personalidad en la mentira parangón. El complejo de Bodro fue su orden, y da la medida de su grandeza espiritual. En vida le respeté y le admiré. Después de su muerte le declaro como santo y no me cansaré de pedir su canonización por la Iglesia Católica con muchas más méritos que otros certificados. Hoy le
Le venero y le seguiré rezando, y confío en su patrocinio humildemente. Ahora me queda hacer una brevísima exégesis de sus reflexiones espirituales. Elijo esta. Por su destino, el trabajo le hace al hombre colaborador de la obra de Dios. Por el trabajo se adaptan los bienes existentes a las necesidades de la humanidad. Donde la naturaleza es rebelde, el hombre reflexionando, calculando y combinando triunfa sobre las existencias naturales. Las dos explicatorias y el modo de pensar de don José María nos dan fuerzas para seguir su causa de canonización. Proceso de canonización. A los 40 años de haber sido fundada Caja Laboral por don José María, se habían trasladado los restos mortales desde el antiguo cementerio de Mondragón al recién inaugurado ayuntamiento, por el ayuntamiento en San Cristóbal. En una losa que cubre el panteón se escribe una frase que dice: Biocha, lana eta bizitza zuen alde emanak. Había llegado el 29 de noviembre, 23 años desde que fallecía don José María, y Alfonso Oroñegoitia se acercó a la Palacio de Otálora para manifestarme que deseaba comenzar su proceso de canonización. Creemos saber si ya santo no procedía hacer un esfuerzo para su reconocimiento por la Iglesia Católica. Era necesario elegir personas idóneas que fuesen conocedoras de don José María con frecuencia y que fueran creyentes. Se consultaron 23 personas y tenían que responder a la siguiente pregunta: ¿cree usted que don José María practicó en vida las virtudes necesarias para que pueda introducir en Roma la causa de canonización? Los entrevistamos con 18 obispos, sacerdotes y un agustino recoleto. Finalmente se trató el tema con Juan María Otaegui y don Juan José Arrieta, presidente y director general respectivamente de Caja Laboral Popular. Era el 26 de abril de 2005. Durante el proceso de canonización se hicieron en conjunto 184 acciones. Estas acciones reunían actividades diversas: entrevistas, conferencias, reuniones, viajes, relaciones con los testigos, encuentros, todas ellas bajo la denominación genérica de acciones. Cuando el día 15 de diciembre de 2015 don José María fue nombrado venerable, habían pasado algo más de 16 años desde que comenzamos con el proceso de canonización. Las fases más señaladas del proceso han sido: la clausura en la fase diocesana de la causa de canonización de Servidor de Dios se celebró el 6 de mayo de 2009 a las 7 de la tarde en la Catedral del Buen Pastor de San Sebastián, y su nombramiento de venerable por el Santo Padre Francisco se produjo el 15 de diciembre de 2015. Su obra, la obra de don José María. La experiencia cooperativa de Mondragón. Don José María, que leía, sobre todo cuando se trataba de materias sociales, salió con una frase que le hizo suya: la cooperación no nace por obra y gracia de un decreto, una ley o una imposición, sino a partir de un proceso dinámico de experiencias. Eso lo escribió el día 23 de noviembre de 1964. Don Juan Leiva, buen conocedor de don José María, al ser titular de la Secretaría de la Escuela Profesional, luego Mondragón Universitatea, nos ofrece en su libro Apuntes para una biografía un detallado esbozo de las principales obras que desarrolló don José María, y dice así: 1941. Llega a Mondragón sin pena ni gloria el 5 de febrero de 1941, una mañana lluviosa y desagradable. Se apeó en la modesta estación del ferrocarril de Mondragón con una maleta de cartón, una cartera de mano y todos los atuendos reglamentarios de clérigo, manteo, sotana, teja. En 1943, 10 de junio, crea y presenta Juventud Deportiva Mondragón. En 1943, el 10 de octubre, se inaugura oficialmente la Escuela Profesional en el edificio de la Fundación Viteri. Comenzaron las clases con 20 alumnos. 1947, se matricula en la Escuela de Peritos de Zaragoza 11 alumnos. La dirección de esta escuela había dado facilidades para que estudiaran con dispensa de asistir a clase. Más tarde, durante 2 veranos, los impartió cursos de economía. Los dictó don Juan Echavarría Gangoiti. Además de don José María Setién, nos dio una elementales clases de filosofía. Eran los años 1965 y 1966. En 1952, en la ceremonia inaugural, recibe de manos del ministro de Educación
la encomienda de orden civil Alfonso X el Sabio. En 1953, en Mondragón, se viene arrastrando un grave problema de vivienda. Tras un estudio objetivo de la situación, procede a la creación de la Asociación Mondragosa del Hogar y construye un total de 106 viviendas, que eran sólidas, alegres y económicas. En 1956, el día 14 de abril, es una fecha altamente memorable en los anales del cooperativismo de Mondragón. Don José María bendice la primera piedra del nuevo SDCI en los terrenos del barrio de San Andrés. En 1957, la Escuela Profesional Politécnica es reconocida oficialmente como centro de enseñanzas de los grados de oficialía y maestría. En 1959 a 1900 se funda Caja Laboral Popular y los servicios de previsión social. En 1960 la Liga de Cultura se transforma en cooperativa. En 1966, por decreto del 3 de julio de 1965, se reconoce a don José María la medalla del mérito al trabajo en su categoría de oro. El origen cristiano del cooperativismo de Mondragón. Don José María sacerdote se implica en un compromiso social, prescindiendo cuando su vocación le iba a exigir la vida diaria. Durante el verano de 1940 había cursado con brillantez un curso de sociología. Don José María estudió, como lo prueba la nómina de sus libros, que los conservan en su biblioteca personal en el Palacio de Talleyrand, desde el comienzo de su ministerio sacerdotal. Y como consideración católica fundó dos ideas claves que fueron la guía de su profunda vida espiritual. Encarnada en la promoción de las realizaciones prácticas, dice: la idea y la palabra buena es preciso que se convierta en acción. Y a continuación, con la misma firmeza sostenía: Dios debe ser el centro de mi vida. Como hombre, como cristiano, como sacerdote, me ha dado todo lo que poseo, me ha dado todo lo sin merecerlo, sin necesitarme. Finalmente surge la carta encíclica Mater Magistra de Juan XXIII, del año 1961. Esa encíclica fue glosada en 1962 por tres eminentes sacerdotes vascos, los tres comprometidos con la cuestión social. Todos ellos se unieron para desarrollar un texto esclarecedor que tituló Exigencias cristianas en el desarrollo de la economía social. Eran con apenas 35 años don José María Setién, que luego sería obispo de San Sebastián, don Carlos Abaitua, teólogo y sacerdote, promotor de varias realizaciones sociales en Vitoria, y Ricardo Alberdi, ya fallecido y que ocupaba la cátedra de León XIII en Madrid. El grupo social Caja Laboral comienza a tener cantidad por la dimensión alcanzada y las expectativas que se vislumbran. En el texto de Exigencias cristianas en el desarrollo económico y social se valora y glosa la encíclica del Papa Juan XXIII y su trabajo lo sigue así. En un mundo desgarrado en dos bloques que se combaten mutuamente, la Iglesia desea una vez más hacerse presente porque estima que los grandes principios destacados del derecho natural y la revelación siguen siendo imprescindibles en la búsqueda de un orden nuevo, equilibrado, justo y humano. Quinto, la formación teórica y práctica de la juventud. En 1941, cuando don José María asumió la misión de coadjutor de la parroquia de Mondragón y cuando es nombrado consejero de Acción Católica, trabajó dentro de los márgenes que la dictadura implantada le permitía utilizar, bajo la consigna de no lamento sino acción. Se acercó a los jóvenes con afecto y atractivo. Su vida espiritual va creando alrededor suyo a centenares de hombres y mujeres cristianas y a la vez colaboradores de sus planes. El hambre, el hacinamiento en las viviendas, las limitadas opciones para optar a una formación más allá de la enseñanza primaria y las carencias mínimas para desarrollar una vida social se hacen más evidentes. Falta de todo para emprender una actividad que emancipe la juventud o la muestre su camino, aunque sea difícil para aplicarla con firmeza o a modificar las diferentes clases. El paternalismo reinante, como consecuencia derivada, en el mejor de los casos, de las jerarquías políticas y empresariales, se llevan a cabo con inevitables limitaciones. Y es en este tiempo de escasez y de penurias donde don José María va sembrando su semilla
moviliza a la juventud, creando instalaciones deportivas, inauguró una escuela profesional al tiempo que la juventud se formaba en el campo profesional y daba los primeros pasos en la gestión de un futuro que solo él presentía. Organizaba obras de teatro, reimplantó el Olentzero, el Izasuri, el Gabusar y la Cabalgata de Reyes. Era una expresión viva para que se cumpliera una de sus afirmaciones. La emancipación de una clase o un pueblo tiene que comenzar por la capacitación masiva de sus componentes. No se mejora la suerte de las masas sin las masas. Y esta actividad venía impregnada de una formación cristiana, estimulada en las miles de horas que despartió en el Centro de Acción Católica, marcando pautas de conducta con advertencias como esta. Dios nos ha mandado a trabajar y solo nos pedirá cuenta del trabajo, de nuestros desvelos, de nuestras preocupaciones. El fruto vendrá o no vendrá y nosotros habremos cumplido con Dios de nuestra parte. En Mondragón, bajo la estudiosa, inteligente, profundamente religiosa y bajo la mirada de un coadjutor, se iba solventando un potencial de acción. En algún momento daría sus frutos prácticos. Se crea la primera empresa cooperativa. Y efectivamente, habían pasado 14 años desde que don José María comenzó a reunirse con la juventud, con los mismos fundamentos de fe cristiana, de estudio, de trabajo y de responsabilidad social. Se formaron los hitos iniciales que habían de plasmarse en empresas comunitarias. El capital al que alquilaba el trabajo, pero marcaba distancias con el poder soberano para las grandes decisiones. Estas emanaban exclusivamente de los entrenadores del capital como máximo poder. Por el contrario, en la empresa pionera que nace en 1955, el trabajo ejercido por el factor humano adquiere plena soberanía. Es el capital que aportan sus trabajadores, el que se alquila mediante un interés convenido. No depende de la evolución económica de la empresa. Los hombres se han ido formando bajo la tutela espiritual de don José María y sobre todo aquellos a los que más ha convencido ocupaban puestos relevantes en la empresa de Mondragón y decide crear un nuevo modelo de relación social. Este primer paso se pretende actuar con la explicable emoción y entusiasmo, pero sobre todo sin la necesaria destreza en el manejo de todas las variables del gobierno de la empresa. Crear una fraternidad que ha de conciliarse con las limitaciones de las leyes y reglamentaciones que se en vigor. Respecto a las normas de funcionamiento internas, se opta por la igualdad de derechos y de solidaridad en el intervalo retributivo y de rigor y de transparencia en las áreas administrativas, todo lo cual era un testimonio de una solidaridad humana y cristiana. Se había dado en este año, en 1957, los primeros pasos y el éxito social era entonces el renacer que aventuraba un porvenir, un sueño. El cooperativismo se desarrolla en Euskadi. La época marcada en la llamada nacional-catolicismo propiciaba un escaso margen de maniobra a las organizaciones que si no surgieran del propio Estado. Y era la Iglesia la que disponía de una mayor tolerancia, aunque marcada por límites estrictos. Así surgió dentro de la Acción Católica la vocación más extendida en Euskadi, las Juventudes Obreras Católicas, la JOC. Era un apoyo insuficiente para que, bajo el consejo de los sacerdotes y consejeros locales, mantuvieran no más allá de una actitud crítica con el sistema político. El sindicalismo era gobernado por un ministro de gobierno, bajo la consigna de José María de la educación es el punto de apoyo natural e indispensable para la promoción de un orden social humano y justo. Así, en esta suma de impulsos, de las encíclicas, de los sacerdotes, de las Juventudes Obreras Católicas, es cuando en Mondragón se dio el primer paso para la creación de un modelo de empresa y se formaron nuevos grupos que estudiaron el cooperativismo emulando al de Mondragón. Casi todos tenían como promotores a hombres de Acción Católica. Además de hacerlo en Mondragón y su expansión en el Valle de Leniz,
surgieron cooperativas en Azpeitia, Azcoitia, Irún, Rentería, Pasajes, Elgoibar, Eibar, Vitoria, Bilbao, El Goierri, Hernani, Anzola, Vergara, etc. Esta promoción de iniciativas tuvo la expresión más extendida precisamente entre los años 1955 y 1965. Entre tanto, en 1960 había nacido Caja Laboral por la sabia previsión del propio don José María, y todas las cooperativas fueron asociándose a Caja para hallarse a cubierto de eventuales dificultades financieras, y en todas ellas se unificó el marco orgánico reventado por un estatuto de reglamentos en los que se expresaba el principio moral de desarrollar comunidades de trabajo y que actúen bajo la solidaridad humana y cristiana. Los fundamentos originales se diluyen. Habían pasado 20 años desde que se creó la primera empresa comunitaria. Las iniciativas cooperativas no tenían ya el impulso que apasionó a los pioneros para convertir en realidades concretas la doctrina social de la Iglesia. La vida de don José María se debilitaba. Había trabajado excesivamente. El corazón le fallaba. Los más cercanos colaboradores no tienen su carisma, ni la profundidad de sus ideas, ni la fuerza persuasiva de su visión adelantar los acontecimientos. Se crecían comunidades cerradas, en la penumbra poco mediática de unos valles, pero se abre la entrada a los primeros universitarios que comienzan a padecer la crisis democrática de los años 70. Don José María fallece cuando acaba en noviembre de 1973, cerrándose con él casi 36 años interrumpidos de docencia, ejemplo y utopías cumplidas. Lo que sorprende a un observador directo de estas mutaciones es el foro interno de muchos de aquellos pioneros fundadores del primer medio centenar de cooperativas. Tras su compromiso social auspiciada por la Iglesia, vive, aliado a estas convicciones, un apasionado amor a un país determinado. Es decir, entre el cooperativismo de hondas raíces cristianas se ha insertado durante muchos años por la educación paterna, por el contagio de sus más cercanos amistades o por el simple ejercicio objetivo, el sagrado deber para reivindicar su libertad y su apuesta por un modelo de gobierno de su tierra. De modo que el fundamento cristiano ya no es el impulso más sensible que da fuerza moral. Ya no se genera un compromiso para desarrollar las empresas comunitarias de expresión cristiana, como lo hizo bajo el magisterio de don José María. En el Congreso Cooperativo celebrado los días 2 y 3 de octubre de 1987, hacía 11 años que había fallecido José María, se concluye que no se debe proclamar la subordinación de la inspiración cristiana en la que él asentó sus fundamentos. Se trata de aprobar los 10 principios básicos de Mondragón. Estos encuentran a su raíz las reflexiones morales y sociales que don José María había ido desgranando a lo largo de su vida, siendo sus ejes de su cooperación. Se someten a votación tales principios y se aprueban, pero se eliminan, y no para ser parte de las normas congresuales, los fundamentos que las inspiran. Se piensa que ya es hora de que caminemos sin su tutela. Tampoco se declara que don José María encargará una acción religiosa, pero el resultado objetivo es que la apelación cristiana para expresar los más profundos sentimientos de los pioneros deja de tener sentido. Ya no hace falta recurrir a referencias que han expresado un coautor a quien muchos no conocieron, o solo han oído hablar de él, o simplemente piensan en uso de su libertad de ideas que no les aporta nada a sus criterios personales. El pasado no retorna. Han pasado más de 70 años, con 3 generaciones que se han beneficiado en su educación y en su trabajo de las enseñanzas espiritual y magisterial de don José María. Este fue el hombre que hizo del cooperativismo unas comunidades de trabajo a partir de su afán de trasladar la vida social a las enseñanzas que a él le sugería el Evangelio y de Jesús, al decir, la espiritual es pura abstracción, tal como le explicamos, pues la vida está impregnada de lo económico que determina las estructuras de poder y de los seres humanos. ¿En qué queda el Evangelio si no nos comprometemos en la vida real? Sus ideas mientras vivió, ahora hará 40 años, ya no se reproducirán.
menos aún en esta creciente interdependencia económica entre los países cuyo flujo de transacciones internacionales de bienes y servicios y la presencia de capitales a escala mundial y la acelerada difusión de los avances tecnológicos hace invisible su modelo de trabajo en comunidades cerradas. Por eso hay que pensar que sus planteamientos morales combinados con los humanos tuvieron gran eficacia que en el pasado, pero ya no lo sirven. Y los fundamentos cristianos deberán seguir otros cauces para testimonio de lo que de fe en el Evangelio y ejercer esa fe a escala más universal. Aún no deja de fluir el origen y se ordena la vida social de las empresas del grupo, pero ahora normadas en sus valores por el efecto trasladado desde la política, la creciente liberalidad cultural y la elevación del nivel de vida. Se ha relajado la espiritualidad de sus épocas iniciales. Pero mientras ha llegado ese momento, 75 años después, el primer esbozo naciente del idea de don José María se ha caminado con éxito y fuerte presencia en la zona de influencia. Se crearon alrededor de 97.000 puestos de trabajo y en todo esfuerzo influyeron los órdenes de la fe, de los resultados evangélicos y las encíclicas papales, y las portentosas cualidades espirituales que aplicó en la vida un sacerdote a que queremos propagar santo. Evolución histórica y con el ecuadrismo de Potramo. Primer tramo. Empieza en 1947. La idea más extendida en la zona era aquella que según la cual los creadores de empresas debieran fabricar productos que, aprovechando los conocimientos profesionales que tuvieran los promotores. Pero en nuestro caso, el frenético comienzo tuvo una visión más práctica, acelerada y posible en aquella época. Segundo tramo, licencias de fabricación. Resultó inevitable, necesario y acertado. La primera se estableció en septiembre de 1956. Se trataba de fabricar semiconductores de selenio, pero hubo que recurrir a uno de los numerosos fabricantes europeos. Y fue con la firma alemana Nistertal de Liechtenstein. Se importó toda la maquinaria que fabricaba la empresa. De esta licencia nace actualmente Faurecia Electrónica. En 1957, conociendo a través de unos catálogos los fabricantes italianos de aparatos electrodomésticos de línea blanca, organizamos un viaje a Italia y llegamos a Milán en torno al 12 de octubre, fiesta nacional de España. La primera empresa que visitamos fue la Casa Fargas, en el mismo Milán con quienes en una mañana concertamos de inmediato las bases de licencia que nos iban a otorgar. De ahí nacen Fagor Electrodomésticos y Fagor Industrial. A partir de estas licencias, la Alemania apuntando hacia una avanzada tecnología y la italiana basada en su buen diseño, se realizan más de 40 licencias repartidas por las diferentes cooperativas que nacen sobre todo en torno a Caja Laboral. Los que más se benefician son Fagor en sus diferentes empresas del grupo asociado a Caja Laboral, Copreci, Ederland, Orona, Soraluce, Ursa, Guría, Cicacho, etc., que luego resultan cabeceras de otras cooperativas. Lo normal es que cada cooperativa tenga varias licencias. De ahí surgió el éxito inicial de nuestros proyectos, también estimulados desde la osadía de nuestros pasos a los adolescentes como empresarios. Tercer tramo. Los años 60 constituyen el decenio áureo. El crecimiento del grupo es consecuencia de los compromisos morales asumidos al crear Caja Laboral. Allí donde Caja Laboral instala una oficina de ahorro, la misma Caja, a través de su división empresarial, crea una cooperativa en base a las personas que lo deseen. Además, serán susceptibles de serlo por cualidades y aptitudes. El hito final del decenio, y no por eso el menos calado, se produce cuando el verano de ese año se crea Eroski por la agrupación de 5 cooperativas de consumo ya asociadas a Caja Laboral, más 2, las de Juan XXIII, la de Eibar y la de Pío XII de Rentería. Cuarto tramo. Comienza la investigación. En 1974 realizamos un estudio titulado Hacia un centro de investigación. Las razones son obvias. Por un lado, el sistema de licencias tenía un coste.
Por otra parte, y esta es la razón más importante, se presiente que si España se integrara en el mercado común, las licencias de fabricación a través del pago de royalties o regalías no sería posible. Solo se adquieren tecnologías en países como Japón, donde menos establecimos 3 licencias y en Norteamérica 1. Las obras del centro de Kerlán se comienzan a mediados de 1975 y son entregadas a Caja Laboral el 23 de diciembre de 1976. El inicio de las actividades en este centro tecnológico tarda aún 6 meses. Para su puesta a punto, el periodo que media entre 1974 y 1977, se ha visitado una docena de centros de investigación en Alemania, en el Reino Unido, Estados Unidos e Italia. Es modesto el bagaje que aún disponemos, pero los primeros pesos se han dado, incluido la captación de personal, redacción de estatutos y reglamentos y nombramiento de personal idóneo para la dirección. Se afronta una materia ahora inexcusable que antes, de los años 60, solo se presentía. Actualmente el Grupo Mondragón cuenta con al menos 15 centros de investigación. Se han creado en el Polo Garaya, lo que Mondragón destinaba a tenía más de Masí, llegó al 9% sobre el valor añadido. El año 2014, y tenía 479 familias de patentes vigentes. Quinto tramo. Se crean los grupos cooperativos. Se piensa, con indudable lógica, que deben aprovecharse la potencialidad acumulada del conjunto de cooperativas que se van creando en torno a la Caja Laboral. El modelo de agrupación es el de carácter social. Le requieren los sistemas de solidaridad exigidos por la UNARO para cubrir las contingencias de ayuda menos arriesgadas, en la medida que en que la base mutualista sea más amplia, somos los tanto agrupaciones por espacios geográficos. Hacen con este criterio 13 grupos. En la segunda fase es en 1989. En lugar de mantener solo nexos sociales procedentes de las virtualidades de la dispersión de riesgos de la UNARO y a la vista de la inminente asociación al mercado común, se provoca el cambio de grupos comarcales. Se comienza a agrupar las cooperativas que tengan nexos técnicos y o comerciales. En definitiva, se trata de sumar potencialidades que sean comunes y afines para abordar acciones de mayor envergadura. En el año 2015, estos grupos eran 18. Sexto tramo. Las economías se mundializan. El mercado no tiene fronteras. La universalización de la economía hace inviable el mantenimiento de la pureza de los principios y formas prácticas de estatuir y reglamentar el modelo iniciado hace ahora más de 60 años. Otra frase emblemática de don José María nos dice que para crear cooperativas previamente hay que crear cooperativistas, personas que sean capaces de trabajar por los demás sin recibir para ello más contraprestación que sentirse compensados por haber realizado una actividad ética. En otro lado, el fluir del dinero, su flexibilidad de transferencia como medio de pago es amortizable y fungible inmediatamente al emplearlo. De ahí que, a medida que el grupo se va universalizando, pierde su fuerza cohesionante y ejemplar propio del cooperativo que creó don José María. Séptimo tramo. El cooperativismo en la globalización. Nos hallamos como consecuencia de esa mundialización en momentos de reajustes de gran calado con riesgo de perecer. Tales cambios comienzan a ser hechos de menos trascendencia de la esperada, porque primero ha desaparecido después de la dictadura que vivió el cooperativismo, la enorme brecha que anulaban los derechos de los trabajadores es sustituida por un existencia de los sindicatos. Internamente, el intervalo de horquillas salarial ha pasado de ser del 1 al 3 al 1 al 8, con lo cual se ha debilitado el valor ejemplarizante que al comienzo ejercían los dirigentes, proyectándolos hacia el conjunto de los socios.
Sin embargo, en las empresas que se cotizan en el IBEX se hallan entre el 1 a 40. Ahora la promoción de nuevas cooperativas nace estimulada por la necesidad de la búsqueda de mercados exteriores. Octavo tramo. ¿Qué nos depara el futuro? Las ventas internacionales representan el 71%. Concebidas hace casi 60 años, unas empresas en las que se sigue prevaleciendo la solidaridad y el sentido humano del trabajo, siguiendo el mensaje del Papa Pablo VI, que afirmó en la ONU: la Iglesia es experta en la humanidad, pero sobre todo se requiere que dirigentes con pujanza, sabiduría y generosidad se adhieran al compromiso de ser líderes en el cooperativismo creado por don José María. 11. Información relativa a la suspensión de pagos de favores domésticos. Las empresas punteras que nos rodeaban, Unión Cerrajera, Elma, Altos Hornos de Vizcaya, han durado un tiempo aproximado de 60 años, el mismo espacio de tiempo que Fagor. La situación actual. Hay dos frases de don José María que me vienen a la memoria. Entre el pasado donde están nuestros recuerdos y el futuro donde están nuestras esperanzas, hay un presente lleno de deberes. Y el signo de la vitalidad no es durar, sino relajar y adaptarse. La situación religiosa. Cuando comenzamos a trabajar, ahora hace más de 60 años, el primer presidente de Acción Católica fue después gerente y presidente de Fagor Arrasate. En el caso del Fagor, 105 los fundadores, 3 fueron presidentes de Acción Católica. En conjunto se puede estimar que unas 100 cooperativas cristianas eran con miembros de Acción Católica. En aquellas épocas, el 95% de la población cumplía con preceptos de la Iglesia. Ahora lo hace el 9%. Los cooperativistas no son particularmente religiosos, ni se tiene en cuenta que todo el movimiento cooperativo lo fundó un sacerdote que ha sido colocado venerable el 24 de abril de 2016, que la Iglesia Católica y que se halla en proceso de canonización. La creación de cooperativas. En los últimos 5 años se han creado 13 cooperativas. Todas son de servicios o instrumentales. No aparece ninguna industrial. Los riesgos asumidos por Caja Laboral en favor del cooperativismo representan el 2,26% sobre el total de los hoteleros concedidos al 31 de diciembre de 2015. Los trabajadores que empleaban las cooperativas llegaban a 74.117, de los cuales 30.673 eran cooperativistas, el 41%. Cuando fue la plantilla de las cooperativas, en el año 2007, eran 30.557 cooperativas, de los que 98.000 trabajadores, es decir, el 38,15%. El número de cooperativas al 31 de diciembre de 2015 eran 103, y el número de empresas del grupo alcanzaba 260, es decir, representaban el 39%. Creo haber hecho un relato fiel de sus principales magnitudes que revelan el grado de cooperativismo que hoy representa el grupo de cooperativas asociadas a Caja Laboral. Hace 25 años todos eran cooperativistas, el 100% de los jefes se invertían en ellas. Cuando las cooperativas alquilaban trabajadores por cuenta ajena, no se les admitía en Caja Laboral. Comprendo que, siguiendo la expresión de don José María, que lo importante no es durar, sino rehacer y adaptarse, es un ejemplo de adaptación. Pero es difícil con estos datos y estos momentos llamar al grupo cooperativo, porque lo es solo el 39% de sus empresas y el 41% de sus trabajadores. La opinión de sus directivos. El 8 de marzo de este año me entrevisté con Javier Sotil. Su opinión sobre el grupo era esta. No lo enforcé, y lo hizo de buen grado y talante. Dijo: no tengo jerarquía, porque la configuración del grupo está organizada para que no la tenga. Los grupos tienen su autonomía absoluta. Me preocupa lo que le ha ocurrido a Fagor. Tengo una excelente relación con mis allegados y lo que debo procurar es que no se produzcan conflictos. Y continúa. Hackenberg decía en que General Motors, que es un paradigma de empresa, sí hace lo que el director general propone, pero sus colaboradores
tiene autonomía en sus negocios. Su misión es de control. Les otorga gran autonomía por lo compleja que es la corporación. En Mondragón Inversiones se ayuda a las cooperativas que deciden invertir en el extranjero. Su expansión universal les obliga a hacerlo en diferentes países. Se utiliza a las empresas Equimen Berry para prestarles el capital que invierten en el extranjero. Las empresas que él recordaba que se habían creado son GSR, Cooperativa de Servicios, Sarenetic, que es el SAT de Fagor, y Quero Boutique, relacionada con un grupo catalán. Y las cooperativas no tienen problemas de crédito. Piensa que debieran destinar más excedentes a reservas. Su misión consiste en confirmar a los vicepresidentes. 21 de marzo de Chomin García y Julio Gallastegui, de reunir con ellos. Pregunta a Chomin García si quisiera ser presidente del grupo y le contesta no, porque tengo un compromiso con la Gran Cucha. Es complicado. Creo que lo que fue un grupo cerrado sigue siendo lo que era. Y añadió, representamos el 20% del activo de todo el activo del Estado y el 1% de los activos totales de las instituciones crediticias del Estado. Somos lo mejor de la clase. En la zona, es decir, en Euskadi, de todas las instituciones del Estado, representamos el 18% del activo total. Nadie crea cooperativas. Los vicepresidentes hacen lo que pueden, continuando las diferentes cooperativas que forman el grupo. Lo más importante son 3 grupos y estos necesitan medios porque quieren desarrollarse. Soy optimista. El Fondo de Promoción Mondragón Inversiones tiene 400 millones de euros. El 28 de marzo se trata de un director general. Al preguntarle por las funciones del presidente de la corporación, le contesta, el presidente no es ejecutivo, el ejecutivo es el gerente, los demás no. Me añadió que el año 2015 vendieron 600 millones de euros y que obtuvieron 20 millones de resultados. Tienen 20 plantas en el mundo, en España 13 y otras 7 en el exterior. 1 de abril me comunicó con el vicepresidente del grupo y me dijo, las cooperativas van bien, tienen clara su estrategia. A las funciones del presidente de la corporación no le otorga capacidad ejecutiva, tiene liderazgo para interrelacionarse, hacer el lobby y relaciones representativas. Los retos más importantes son desarrollar el negocio, no exportamos el conocimiento, se puede sacar más provecho de él. Tiene que existir mayor interacción entre las cooperativas. Su grupo es más sectorial, lo integran el sector del automóvil y en el especial Ederland, Mapsa y Ecenar. Tercero, los vicepresidentes deberían tener un nivel superior, realizar compras en común, unificar el acceso comercial. Tenemos un centro de investigación Edertec que trabaja el 80% para Ederland. Sería confortable tener más confianza en el grupo, lo tiene el 90%, con el otro 10% las relaciones son más complejas. Para desarrollar estos proyectos no es suficiente sayular, deberían ser capaces de crear nuevas actividades generándolas en el ámbito del mercado. Pero hay dificultades, ha cambiado la dinámica. El año 2016 será clave la voluntad de las empresas y lo que van a evolucionar. Se tensó el grupo con la subida de favor. Electrodomésticos no eran conscientes, hablaban del pasado y no del futuro. Un gran profesional del grupo, ya jubilado, me dijo en una comunicación que mantuve con él. En el grupo no hay liderazgo. La unión es uno de los nexos de unión más importantes. Además, Mondragón Inversiones, que dispone de 400 millones. Pienso que había que retomar los orígenes buscando transformación social, pero las estructuras lo impiden. Nadie asume el compromiso. Existe un concepto más riguroso de la vertiente empresarial que el social. Antes lo hacía Caja Laboral, porque creaba cooperativas. Opino que la internalización lo impide, pero no existe solidaridad. Actuamos como empresarios clásicos. La propiedad es de la empresa y esta es la propia cooperativa y estas asumen en propiedad todos los excedentes.
El director general de una gran empresa de la corporación me dijo: el presidente es más representativo que ejecutivo. Son los conjuntos de empresas los que debieran liderarlos. Ellos tienen en España 2.200 empleados, de los cuales 1.700 son cooperativistas, es decir, el 77%. Sería más rentable tener economías de escala y llegar a hacer convergencias en los negocios, por ejemplo, Iurrerena y Ursa agrupándolas. Hacia el futuro lo ve difícil, la distribución es difícil y de poca rentabilidad. Al decirle si estaré dispuesta a ser presidente, me dijo: no, he compartido esta propuesta con un compañero y se preguntaba: ¿a dónde nos dirigimos? ¿Al norte o al sur? Las empresas, la sociedad y la economía en general crean que la corporación es un hobby y no lo es. Conclusión que se derivan de todo ello. Respecto al modelo del cooperativismo, el mismo modo que el comienzo de 1955 el valor salarial se estableció entre el 1 y el 3, ahora se halla probablemente el 1 al 8. En 10 años se han creado 13 cooperativas, todas ellas de servicios o instrumentales. Las empresas que se han creado bajo la tutela de la cooperación hace más de 60 años son 260, de ellas 103 son cooperativas, el 39%. De total de trabajadores del grupo, que llegó a ser de 93.000 trabajadores y hoy son 74.117, 34.673 son cooperativas. El 41%. La Laboral Cucha, de todos los riesgos que había contraído al final del pasado año 2015, el 2,26% del riesgo se había constituido con el grupo cooperativo. Hace 25 años estos riesgos en su totalidad se destinaban a financiar y promocionar cooperativas. ¿Qué hacer hacia el futuro? Este asunto debe tratarse con generosidad, sin ideas preconcebidas, evitando partir de intereses creados y con la intención de actuar con empatía. Lo que a mí me parece es que se debiera formular unas nuevas reglas de convivencia para adaptarse a las circunstancias, que es lo que decía don José María. El mundo, como ya es un tópico decirlo, se ha globalizado. El mercado es el propio mundo. Sigo pensando que el grupo, si siguiera siéndolo, debería reunir a los mejores profesionales con varios centros de investigación, y el apoyo del grupo debiera afrontar la tarea de crear empresas y en ellas empleo. Para tal propósito, una fórmula como la de utilidad Prosayulan, que puede llevar otra denominación, debería afrontar esta tarea. Nos importan las reglas, aunque no fueran exclusivamente cooperativas, porque esta universidad que adquiere nuestra producción no tiene en cuenta las sociedades que ésta necesita. Hoy en Mondragón existen el 14,2% de personas en paro. Es un desempleo de los mayores de Guipúzcoa. Lo importante es que los trabajadores posean un puesto de trabajo creando riqueza. Y para este deseo hay que crear empleo. Resulta penoso comprobar como hoy ya la antigua fábrica de electrodomésticos tiene 40.000 metros cuadrados sin ocupar. Al verla, en una ocasión, establecí un paralelismo. Pensé, se halla vacía, con ojos sin mirada. Y a nosotros nos corresponde acometer esta nueva responsabilidad, con empeño, con tesón, como lo haría don José María. Muchas gracias por vuestra atención.